1983. Bárbara y yo y nuestros hijos estuvimos allá en Grand Rapids, el estado de Michigan, en tiempo de lo que se llama furlough, ¿verdad? Cuando el misionero tiene que dar informe a las iglesias que le da sostén, ¿verdad? El hermano Nino me llamó diciendo o preguntándome si yo estaría dispuesto de ayudar a establecer un colegio cristiano. Entonces él habló de las ventajas de tener su propio colegio cristiano. Y eso fue parte de la preparación mía, ¿verdad? En el seminario. Así que el Señor... Pero también, hermanos, parte de la filosofía de misiones se extiende al colegio. Desde el principio, yo tenía el título, hermano, de director. Pero ustedes, los hermanos y otros hermanos no presentes, estaban haciendo el ministerio, el trabajo. Y aquí está la hermana argentina. Ella es una de estas personas claves. Y qué interesante que su hijo ya es el director. O sea, el círculo completo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y también, hermanos, para mostrar la filosofía que yo tengo todavía. Un día, hermano Faye Adams y yo estuvimos jogging, ¿verdad? Running, trotting, lo que quiere llamarlo. Hermano Faye hizo este comentario en forma de pregunta. ¿Sabe, Pablo, cuál es la bendición más grande del Colegio Bautista Cristiano? Cuéntame, Faye. Dice, no es otro proyecto de los norteamericanos, sino es nuestro colegio. Y eso dice mucho, hermanos. Eso dice mucho. Debe ser así, hermanos, en el ministerio siempre, incluyendo el pastor, digo yo, sabio, ¿verdad? Siempre está buscando a alguien para o ayudarle a su lado o reemplazarle. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, entonces los pastores estaban hablando, hermanos, tanto del amor de ustedes, yo también, hermanos, y les amo, Barbie y yo les amamos a ustedes, de manera tal, hermanos, que la semana pasada pasó por el barbero, por un recorte de pelo, para no provocar a celos los calvos. En serio, hermanos, ustedes han sido desde el principio una bendición a nosotros. Hermanos, esta obra, como digo yo, toda obra, reconociéndolo o no, depende de la soberana gracia de Dios. Saben, hermanos, que el Señor está trabajando en este país como cosa única. Sí, hermanos, créeme. Solamente en los países como Persia, como Irán y cierto China, donde el Señor está, pero los convertidos, así, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, así que el Señor está haciendo una obra maravillosa por su maravillosa gracia. Gracias a Él. Hermanos, una cosa por la cual yo doy gracias al Señor también, que desde el principio de esta obra, el Señor les rescató, hermanos, del síndrome de Giesi. ¿Cómo? Síndrome de Giesi, siervo de Eliseo. Vayan conmigo, hermanos, a 2 de Reyes, capítulo 4. 2 de Reyes, capítulo 4.
voy a leer y usted, si tiene un lápiz mágico, pueden apuntar en su aparato electrónico, ¿verdad? Estas cosas, pero no estoy bromeando, hermanos. Pero yo digo a los hermanos de la Iglesia Bautista Internacional allá en el área de Grand Rapids, Michigan, que tienen que tener, hermanos, una Biblia y Biblia de estudio. No solamente la palabra de Dios en forma electrónica. Están pensando. Capítulo 4, hermanos, voy a leer los versos. Déjenme poner mis ojos. Capítulo 4, los versos 42 al 44. Acuérdense, hermanos, que él es siervo del profeta. Dice, comenzando el verso 42, vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. O sea, más o menos la misma cosa que el Señor dijo, ¿verdad?, a sus discípulos. Y respondió, fíjense en eso, hermano, respondió su sirviente, era siervo. Dice, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, como un padre, ¿verdad?, hablando a su hijo pequeño. Volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Pero él estaba como, ¿estás equivocado? Jefe, padre espiritual. Así tenía eso, hermanos, en su carácter. Ahora estamos en capítulo 5, el verso 20. Ustedes conocen la historia, ¿verdad, hermanos? De Eliseo y Naamán, este general de Siria. Entonces, Giezi, mismo siervo del profeta, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, hermanos, es cosa peligrosa siempre hablándose. Cuando habla mentira y la crea. Se dijo entre sí, he aquí mi señor a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. O sea, él hizo un error. Mi padre espiritual, mi jefe, el profeta de Dios. Yo voy a corregir la situación. Dice, vive Jehová, invocando el nombre de Jehová, el Señor, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decir, ¿cómo se llama eso? Mentira. Mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Hermanos, es otra cosa que no vimos en el principio de esta obra. Ahora, yo no tengo idea, hermanos, de todo lo que había transcurrido con el tiempo. Pero en el principio fue así. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió a 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto
cuidado, cuidado. Lo que no está expuesto, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Dios, hermanos. Cuidado, porque en eso es traficante quien el mismo diablo, en las tinieblas, en las mentiras, en la doblez. Dice, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Váyanse, rápido. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giese? Interesante. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Wow! Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¡Wow! Así que, hermanos, Hechos capítulo, no vamos a buscarlo, voy a mencionarlo. Hechos capítulo 2, los versos 43 a 47, capítulo 4, eso sí, vamos allá, hermanos. Hechos capítulo 4 para ver lo que pasó. Hechos capítulo 4, al final, tenemos la historia, hermanos, de, como se titula, por lo menos en la versión de la Biblia, la mía, todas las cosas en común. No fue una forma del comunismo, no. Porque fíjense lo que dice, hermanos, comenzando el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Oh, hermanos, si tuviéramos nosotros, ¿verdad? Esta comunión, esta unidad espiritual. Wow. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo puedo acordar bien, hermanos, que los líderes en aquel tiempo, cuando comenzamos esta obra, si había una necesidad particular de alguien o de una familia, ¿sabe lo que los hermanos hacían? Fulano, dame X cantidad de dinero. Fulano, dame. O sea, hablando a los demás hombres, ya resuelto, ¿verdad? El problema, la necesidad. Wow. No había, hermanos, comité, nada de eso. Así, espontáneamente. Wow. Eso fue, hermanos, también el mismo espíritu de amor. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso fue su mensaje principal, ¿verdad? Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Wow! Ustedes están todavía haciendo eso, hermanos. Que el Señor siga bendiciéndoles en eso, hermanos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Sigue diciendo, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles, los mismos apóstoles, pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Qué buen testimonio, hermanos. Qué buen testimonio. Hijo de consolación, hermano de bendición. Dice, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero hermanos, fíjense lo que sigue.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Una pequeña conspiración. Iban a tratar de engañar al Espíritu Santo. Buena suerte con eso. Dice, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniendo, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, la sinceridad, ¿verdad? La transparencia, como se dice, no tiene precio. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, individualmente y también corporalmente, como cuerpo de Cristo, como congregación, hermanos, ¿verdad? Sinceridad. Tener una vida, ustedes saben lo que es cera, ¿verdad? Sin cera. Amén. Ok. Dice, al oír Ananías esa palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¡Wow! Me imagino. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y después, hermanos, la misma cosa con la esposa. ¡Wow! Y dice, hermanos, el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, ¿saben que la sinceridad y la humildad y el temor a Jehová, estas cosas van juntas? Si, hermanos, caminamos humildemente, hermanos, tenemos que andar también en la verdad, en la luz. Amén. No se puede separar, hermanos, una cosa de la otra. Otra cosa, hermanos, que caracterizaba esta obra desde el principio, que los hermanos guardaban el corazón, su corazón, para no ser engañado como el rey Usías. ¿Y quién era él? Bueno, buscamos, hermanos, Segunda de Crónicas 26. Algunos de ustedes conocen bien la historia, Segunda de Crónicas 26. Vamos a comenzar, hermanos, con los versos 5 al 8. Aquí tenemos la historia de Usías. Usías, un rey súper capaz, hermanos, como se describe en esta porción. La cosa interesante también, hermanos, es que ¿qué significa su nombre Usías? Mi fuerza es Yahweh. Mi fuerza es Yahweh. Sin embargo, vamos a ver, hermanos, lo que pasó. Los versos 5 al 8. Lo dije, ¿verdad? Ok, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. O sea, Zacarías. Fíjense lo que dice, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Hermanos, a veces pensamos, bueno, buscar a Dios, hermano, eso es el hombre inconverso. Sí, es el hombre inconverso.
pero principalmente primeramente Dios busca a Él. Juan capítulo 4, amén. Pero hermanos, siempre tenemos que buscar a Dios. La vida cristiana no es, hermanos, una vida pasiva. Como, bueno, la mujer lo hace. ¿Y yo? Así que dice, hasta verso 8. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama. Cuidado con la fama, aunque sea buena fama, hermanos. Dice, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿cómo? Altamente poderoso. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de eso, hermanos, de ser poderoso? Según de Corintios capítulo 12. Cuando soy poderoso, yo puedo. Pero ¿dónde está el Señor? Esperando. Y si no respondemos, hermanos, entonces el Señor nos da razón para, ¿cómo? Humillarnos y buscarle seriamente. Así que también, hermanos, buscamos, no se vayan, los versos 16 al 19. 16 al 19. Fíjense cómo comienza, hermanos, este verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Siendo rey, quería, hermanos, ejercer el sacerdocio. Hermanos, otra evidencia de la humildad bíblica, la humildad genuina, es que estemos contentos. Estad contentos. ¿No es lo que Pablo escribió a Timoteo? Y si estamos contentos, hermanos, eso facilita también, hermanos, la gratitud. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios en cuanto a ti y cuanto a ustedes, ¿verdad? En Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, hermano mío. Y dice entonces, en cuanto a este rey, verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, o sea, los mismos sacerdotes, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes y hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová de Dios. ¿Y qué dice verso 19? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué dice? Se llenó de ira. No sabe a quién habla. Yo soy el rey. Dice, wow.
Y en su ira, el mismo verso 19, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente. Entonces dice el verso 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Uf, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Entonces, todo esto, hermanos, para mí, se resume en una expresión en términos de autonomía personal. ¿Saben, hermanos, que realmente no existe tal cosa? Autonomía personal, donde no tengo que responder a nadie o dar cuenta a nadie. Donde usted es como una especie de Dios. Eso es como el mundo. El mundo piensa, hermanos, es la filosofía del mundo. Autonomía personal. No necesito nada ni nadie. Lo hago yo puedo. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso, hermanos? Vamos a buscar algunos versos. Ustedes conocen por memoria, hermanos, seguramente, por lo menos las personas de menor edad. Proverbios 3. Esta porción, hermanos, que muchos saben de memoria, dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que dice la versión mía también, hermanos. ¿Saben que esta palabra prudencia quiere decir entendimiento? Entendimiento. Hay una palabra parecida en el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que, hermanos, nos conviene que humillarnos, hermanos. Otro verso, hermanos, bien conocido. Isaías 57. Al mencionarlo, ya algunos de ustedes están repasando en su mente este verso 15. Dice Isaías 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime. Fíjense eso, hermanos. Él es sublime, no nosotros. Eso fue, acuérdense, hermanos, el deseo del diablo, exaltarse encima de Dios. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor habló mucho de eso, hermanos. Mateo capítulo 5, la primera parte de eso, en lo que se llama el Sermón del Monte. Miqueas, hermanos. Miqueas capítulo 6. Dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, el verso 8. Muchos de ustedes también conocen de memoria este verso.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, número 1, hacer justicia. La misma cosa que escribió el apóstol Juan, ¿verdad? En 1 de Juan. Hacer justicia, ser justo, tomar las decisiones correctas según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hacer justicia y amar misericordia y ser misericordioso, ¿verdad? Y humillarte ante tu Dios, cosa que el rey Usías no hizo. También, hermanos, Romanos 12, ya estamos en el Nuevo Testamento. En 30, 40 minutos, no se preocupen, hermanos, vamos a terminar. Por favor, Bárbara, dice Pablo, no debe decir eso. Romanos 12. Muchas veces, hermanos, leímos de Romanos 12, los versos 1 y 2, y son súper importantes. Pero fíjense lo que dice el verso 3. Digo, pues, por la gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros. Él está diciendo a cada uno de nosotros, hermanos. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué está diciendo? Bueno, debe decirte cuán grande que soy. Y dice, sino que piense de sí con cordura. Sabiamente, bíblicamente, hermanos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primera de Pedro capítulo 5, hermanos. Otra porción que ustedes conocen bien. Si no, hay que arrepentirse de ser flojo. Primera de Pedro capítulo 5. Los versos 5 y 6. El apóstol Pedro escribe así, hermanos. 1 Pedro 5, 5. Igualmente, o sea, de la misma manera, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, dice, sumisos unos a otros. ¿A mí? ¿A fulano? Hermanos, y dice, revestíos de ¿qué? Humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Interesante eso, revestíos de humildad. Hermanos, está diciendo que la humildad debe ser tan común a todos nosotros, hermanos, como un vestido. Puse esta mañana, hermanos, la humildad, porque eso se nota prontamente, por lo menos por su esposa. Pregúntale si se atreve. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, según su calendario, hermanos. Y finalmente, próximamente, Santiago capítulo 4, otra porción, hermanos, que debería ser bien familiar. Santiago capítulo 4. Su estómago está hablándole a usted.
Qué bueno. Santiago capítulo 4. El verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hermanos, ¿cómo se llama eso? Haciendo planes. ¿No es cosa, hermanos, sabia? Haciendo planes. Sobre todo, pregunta al hermano Rafael, en cuanto a los negocios, metas, objetivos, planes, estrategia, todo eso, hermanos. Sigue escribiendo Santiago, Jacobo. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ni en los próximos 20 minutos. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Lo que eso dice a mí, hermanos, es que cuando estoy manejando, trabajando en el patio, lo que sea, son las 10 de la mañana. No he consultado todavía con el Señor. Eso no es significante, a menos que sea comer. El punto es, hermanos, sobre todo ustedes, hermanos, cuando salen de la casa, ¿cuántos de ustedes tienen vehículo y manejan en estas calles? ¿Cuántos de ustedes, antes de salir, cada vez, Señor, guíame, Señor, rescátame de los otros locos? En serio, hermanos, en serio, podemos, hermanos, pasar mucho tiempo sin hablar con el Señor. A diferencia, hermanos, a Nehemías. No hemos terminado con Santiago. Hay que dejar un dedo allá, después vamos a buscarlo. Nehemías. Qué interesante, hermanos. En la primera parte del capítulo 1 de Nehemías, ¿sabe lo que dice? Verso 4. Cuando oí esas palabras, ¿cuáles? De la situación allá en Jerusalén, ¿verdad? Donde este remanente, ¿verdad? Estaba sufriendo, hermanos. Entonces dice el verso 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Está orando, hermanos, como el profeta Daniel, identificándose como Cristo, ¿verdad? Con el pecado del pueblo. Pero obviamente, hermanos, cuando uno estudia bien esta oración, es un varón de Dios. Un varón de Dios. Pero fíjense, hermanos, capítulo 2, verso 2, porque él iba a solicitar algo muy especial del rey. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo,
No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Sabiendo que viene una petición. ¿Qué cosa pides? ¿Y qué dice el verso 4? Entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, dijo, un momentico, rey, tengo que consultar con mi Dios. Ay, Señor. Hermanos, por eso dice, la oración debe ser como, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a orar sin cesar? ¿Cómo se atreve manejar, hermanos, en esta ciudad o en cualquier lugar sin hablar con Dios? Usted está en constante comunión con Él. ¿Y cómo va a ayudarle? Hermanos, eso también me aplica a mí, igual a usted. Piense que, hermano Pablo, súper santo, muy espiritual. Pregunta Bárbara. No. Hermanos, volviendo a Santiago, para ver el punto de vista de Dios. Dice el verso 15, yo creo que estuvimos allá en Santiago capítulo 4, verso 15, en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere o si el Señor permite, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense lo que dice el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Eso es lo que dice el verso 6 también, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. La misma cosa que escribió el apóstol Pedro. Dice, toda jactancia semejante es mala. Así que, hermanos, nos conviene, hermanos, practicar, caminar en manera humilde. Entonces, hermanos, voy a terminar, es una promesa, pero tenemos que mirar, hermanos, 2 pasajes más. Acuérdense, hermanos, ha sido 45 años. Tengo mucho que decirles. Entonces la pregunta, hermanos, ¿en cuál ambiente, cuál mundo vive usted? Vamos a ver 2, vamos a decir, escenarios, hermanos, o ambientes. Primeramente, hermanos, en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Hay palabras fuertes aquí de parte del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, ¿verdad? Filipenses 3, comenzando con el verso 17. ¿Lo tiene, hermanos? Ok. Bueno, es fácil si tiene el aparato. Trate de poner notas en su aparato. Hermanos, en Filipenses 3, 17, dice el apóstol Pablo, como él escribió también a los corintios, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él estaba hablando del equipo misionero, ¿verdad? Con él. Porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora
y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando, hermanos, de los que se identifican con una iglesia local. Gente religiosa, pero no convertida a Cristo. Y dice, el fin de los cuales será, ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre. Ay, qué cosa leer, hermanos, antes de comer. Cuyo Dios es el vientre. Está hablando, hermanos, de los apetitos nuestros, los deseos nuestros. Dice, y cuya gloria es su vergüenza. Aquí está la parte clave, hermanos. Que solo piensen en lo terrenal. A diferencia de otra porción que vamos a buscar, hermanos. Es otra porción favorita mía. En Colosenses 3. Colosenses 3. Dice, ustedes conocen bien esta porción también, seguramente. Colosenses 3, los versos 1 al 4. Y con eso sí, hermanos, vamos a terminar. No se preocupen. Van a sobrevivir. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. Ustedes saben también, hermanos, que puede traducirlo habiendo sido resucitado, como es ya un hecho. Con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No lo entiendo. ¿Cómo se logra eso? Vamos a seguir leyendo, hermanos, porque dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta expresión, hermanos, de Colosenses 3:2, poned la mira, viene de la palabra, y ustedes van a ser muy impresionados con eso. La palabra es phroneo. Phroneo, ¿sabe lo que quiere decir? Poner su mente. Poner su mente, es decir, hermanos, pensar en eso. Pensar, anhelar eso, hermanos. Desear eso. Todo lo que se ve, hermanos, todo lo que se ve, salvo por los otros seres humanos, un día, hermanos, todo eso va a desaparecer. Así es. Y el pasaje, hermanos, sigue diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida, su vida real, la vida espiritual, vida eterna, hermanos, dice, está escondida por este tiempo con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Wow. Entonces, hermanos, ¿en cuál ambiente o en cuál mundo vive usted? ¿En el mundo que se ve? ¿El mundo aquí y ahora abajo? ¿O este mundo que no se ve, salvo por el ojo de fe, ¿verdad? Los ojos espirituales, según lo que dice la Biblia? Ay, Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor,
Ayúdanos, Señor, practicar, hacer lo que dice, Señor, tu palabra en la primera parte del Salmo 143, verso 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Gracias, Padre, por los hermanos. Gracias por la gracia tuya tan evidente aquí entre ellos. Sigues, Señor, bendiciéndoles y haciendo tu obra, Señor, por medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su paciencia.